Aló, aló, sí, 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 ya, estamos listos para partir nuestro Good Stocks de los días martes y esta vez con un amigo de tantos años. Don Alberto Mayol, sociólogo, bienvenido. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estás? Muchas gracias a todos los que están acá en el Good Stock Bar, en los Good Stocks de los días martes. Ya estamos al aire, ¿verdad? Estamos saliendo muy bien. Felipe Balcázar a cargo de todo esto, ¿eh? Sí, el maestro. Oye, hacemos estas conversaciones todos los martes. Tratando de entender lo que está pasando en el país, desde acá del gusto que Alberto. ¿Cuál país? ¿De qué país me habla? Defina país. Oye, un país que se está construyendo, deconstruyendo o destruyendo. Sí. ¿Cómo lo podríamos analizar lo que está ocurriendo? Bueno, o es un fenómeno muy posmoderno donde como que tiendas sin tiendas y países sin países, digamos. O estamos pasando por un proceso que podríamos denominar de desinstitucionalización, para decirlo muy elegantemente. Ah, es una bonita eso, ¿eh? Claro, de destrucción creciente de las bases y las herramientas fundamentales con las que las élites logran más o menos administrar el poder, digamos. ¿Pero este es un problema de la élite, lo que está ocurriendo hoy en...? La verdad es que sí. Todos sentimos un poco la angustia de un proceso de esta naturaleza, pero la verdad es que es más problemático para quienes administran el poder que para el resto de la ciudadanía. O sea, en general hay que aprender que las crisis políticas suelen ser más nocivas para las élites y las crisis económicas suelen ser más nocivas para los sectores populares. O sea, es mejor tener una crisis política que tener una crisis económica. Normalmente las élites lo que hacen es que, una cosa muy inteligente, que cuando hay una crisis política te la exportan en forma de crisis económica. Y te dicen, mire, la verdad, claro, dicen, ¿sabe qué? Yo me hago cargo de esta parte, pero va a pasar esto otro también, porque yo no puedo invertir en estas condiciones. Entonces empieza a haber una crisis económica, entonces la gente dice, ah, chuta, tenemos que resolver la crisis política también, porque si no vamos a estar todo el problema. Ya, y eso se explica con eso lo que está ocurriendo hoy en Chile. No hablemos del mundo entero, lo que pasa con las chaquetas amarillas en Francia, no, lo que está pasando, ni siquiera Bolsonaro mucho, no lo que está pasando hoy en Chile. Que diputados ya digan abiertamente somos pinochetistas y que sean aplaudidos a rabiar en RN, estas salidas de closet. Según la presidenta de la UDI, se puede ser pinochetista y a la vez estar en contra de la violación y los crímenes que cometió Pinochet, en fin. A ver, yo creo que en primer lugar, cuando hay un fenómeno de crisis, eso yo lo he investigado bastante, en general las sociedades y los grupos y las personas buscan en su repertorio del pasado un lugar donde afirmarse. Ya, como justo en este momento se activó como el derechismo frenético, como una posibilidad de otorgar sentido al mundo. Entonces, y hay muchos que la verdad es que esto les gusta. Lo que pasa es que habían estado amarrados por décadas, incluso estaban abriendo oficinas de derechos humanos al interior de los partidos y qué sé yo, y de repente ven esta oportunidad de decir, bueno, ¿saben qué? Sí, despertaron me gusta, digamos, y sáquenme la marra y déjenme. Entonces, claro, ha sido... eso es salir del closet. Eso es salir del closet, claro, pero encontraron un camino y tenían ganas, esa es la verdad. Ahora, insisto, esto es porque finalmente todo el proyecto que había triunfado, entre comillas, y esto es importante, o sea, el proyecto que había triunfado se suponía con la caída del socialismo real, era el proyecto liberal. Y hoy día vemos que está lleno de proyectos no liberales, ellos le llaman iliberales, por el mundo, que efectivamente están triunfando. Y no cabe ninguna duda de que el proyecto de José Antonio Cast y compañía no es un proyecto liberal y tiene que ver con los procesos además donde las instituciones que existían y que soportaban todo esto se van volviendo instituciones muy tácticas y poco estratégicas. O sea, Renovación Nacional le licitó unos cupos de diputados a los evangélicos. Es como, o sea, ¿qué partido es ese? Claro. La licitación anterior que había hecho era cuando le licitó ser candidato a senadora a Piñera, digamos, en el 90. Como que le pasó la concesión del nombre, claro, porque ahora es una sucursal. Vaya usted y pásenos algo. En el caso del evangélico fue más bien el apoyo de cierta élite evangélica, y en el caso de Piñera en su momento ha sido, me imagino, financiamiento del partido, cosas así. Bueno, y los evangélicos también. Recuerda que el papá del diputado Durán tiene bastante dinero, ¿no? Sí. Está siendo investigado por la cantidad de dinero que ha hecho en poco tiempo. Sí, es muy poco tiempo, desde que asumió cargos de los misterios de Dios, de alta dirección. Sí, bueno, ese es un negocio que ha tenido historia, digamos. Oye, pero ¿a ti te preocupa, Alberto, este pinochetismo que resurge? ¿Se puede hablar de resurgimiento?
¿O siempre ha estado ahí en estado de latencia? A ver, nosotros tenemos, primero, siempre hubo un pinochetismo popular. Y ese pinochetismo popular, o sea, en sectores de escasos recursos, ese pinochetismo era muy intenso, incluso probablemente más intenso. De hecho, ese fue el pinochetismo que en su momento, aunque lo pillaron a Pinochet en toda clase de tropelía, jamás dejó a Pinochet de lado. Eso no es muy alto, pero no es muy bajo, es un 8, un 7%, ¿ya? Que es más o menos la votación que obtuvo Kast fácilmente. Luego tenemos, aparte de ese pinochetismo popular, tenemos también una base cultural que es de carácter autoritaria, que puede llevar el nombre de pinochetismo o puede no llevarlo, porque en realidad tiene que ver con portales, tiene que ver con una historia de los Alessandri, tiene que ver con una historia más larga. Esa historia de autoritarismo, yo en investigaciones la he visto en épocas súper normalizadas, apuras un poco. Tiene que ver con el patrón del campo chileno, ¿no? Esa figura. Y tiene que ver, sí, es la hacienda convertida en urbana. Y el liderazgo de la hacienda como la única forma de liderazgo que produce orden. Y la sensación de que la política es una porquería. El gran triunfo de Pinochet fue contra los políticos. O sea, todo lo que pensamos hoy día sobre la política lo dijo Pinochet, lo que piensa la izquierda sobre la política. Que todos los días nos decía, lo iniciaron los policastros, el cáncer marxista. Y que los políticos son los culpables de todo, que resulta que lo único que hacen es hablar y no actúan en nada. Toda esa visión antiparlamentaria, en el fondo, es un gran triunfo. El hecho de que el Congreso no valga nada tiene también que ver con aquello. Los congresistas no hacen mucho para superarlo, hay que decirlo, pero evidentemente el significado de un Congreso que no vale nada tiene mucho que ver con el pinochetismo. Estamos en vivo desde el Gusto, estamos saludando a más gente que se ha integrado a esta conversación. También a ti que estás en las redes sociales, un saludo grande en estos Good Talks, desde el Gusto Bar. ¿Alguien me dice la hora para que sepamos que estamos en directo? 21:58, muchas gracias. Van a ser las 10 de la noche, estamos con Alberto Mayol comenzando esta conversación. Estamos con Yanis, Alfredo Troncoso, también con Danilo Uribe, son los que al menos puedo ver acá que están junto a nosotros siguiéndonos en esta conversa. Alberto, ¿cuánto de responsabilidad tiene la izquierda en esta arremetida también de la ultraderecha? Bueno, obviamente mucho. De hecho, en un momento escribí 2 columnas consecutivas respecto al fenómeno de Bolsonaro, donde básicamente decía que Bolsonaro es inocente. O sea, Bolsonaro ha sido consistentemente fascista y estúpido toda su vida, ¿no? Y de repente la gente se enamoró de él, pero no es culpa de él, o sea, él hizo todo lo posible para no ser amado. Es verdad, o sea, ha estado ¿cuántos años en el Congreso ya? Mucho, ¿no? Claro, y era el hazme reír del Congreso, y lo perseguían los periodistas para reírse, digamos. Y claro, y de repente, en un momento, en una situación de crisis, donde la izquierda brasileña entra en una crisis gigantesca, donde también nosotros pecamos un poquito de ingenuos. La gran parte también de la crisis, en todo caso, no es por los casos de corrupción, sino que también tiene que ver con los procesos de presión de Estados Unidos a aquellos países que estaban hostilizándolo desde el punto de vista de la hegemonía mundial. Y Brasil estaba haciendo un esfuerzo muy importante. En ese contexto viene la crisis. Y evidentemente la izquierda no ha sido eficaz. O sea, cuando tú dices a la derecha, ¿cuál es su modelo de sociedad? El tipo te dice, abra la puerta y mírelo. Cuando a ti te dicen, ¿cuál es su modelo de sociedad? Y tú empiezas a decir, mire, póngale 8% de Ecuador, ¿ya? 12% de Noruega, y empezás a hacer un enredo raro, ¿ya? Y de repente te dicen, ¿y Venezuela? Y tú dices, bueno, pero Venezuela, mira, no, sí, pero más o menos, pero en realidad... Entonces, con esa confusión, con esa ausencia de proyecto, con esa falta de concreción, con esa falta de sentido, bueno, ¿qué vas a pedir? Que te digan, no, sí, te apoyamos. Y en el caso chileno, claro, tiene malos líderes, ¿no? Que tiene Cristina Kirchner por un lado, tiene Maduro en el otro, sí. Evo Morales, Correa en Ecuador, o sea, no hay mucho donde que mostrar, cartas claro, latinoamericanas que mostrar. Probablemente, claro, el proyecto de Correa fue el más exitoso, o sea, de hecho, el más exitoso, es curioso, pero la verdad es que es así, es que el más exitoso es el de Evo Morales. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos una visión de Evo Morales a partir del conflicto con Chile que es muy negativa y con justa razón en muchos aspectos, pero objetivamente si uno mira a Bolivia recibida por Evo Morales, Bolivia entregada eventualmente, lo más probable es que yo creo que pierda la próxima elección. O que no la entregue nunca, porque no entregue nunca. No, la reelección. No, evidentemente siente que va a perder ahora, y en esas condiciones uno ve, y la verdad es que no tiene punto de comparación, o sea,
un país institucionalizado, un país con crecimiento económico. Además, una izquierda, hablemos de la izquierda de la concertación, ¿no? Que tampoco supo divorciarse mucho en su discurso frente a lo que terminó siendo y cómo terminó siendo incluso financiada, ¿no? Bueno, eso, a ver, el financiamiento es una señal muy, muy grave porque da una claridad respecto a que el proceso de acomodación en la élite venía con riesgo automático, digamos, y eso genera obviamente una situación de pérdida de sentido. La concertación, uno podía perdonarle, yo siempre digo, hay fechas en esto. El año 89 fue un año un poquito exageradamente de convergencia con la derecha. ¿Ya? Pero después, el 90, el 91, Elwin, que no era precisamente el más de izquierda de todos los presidentes que han habido después, la verdad hay que reconocerle, yo soy muy anti-elwinista, pero hay que reconocerle que él fue probablemente el más osado en decir, a ver, pero tracemos líneas, intentémoslo por lo menos. Claro. ¿Ya? Intentémoslo por lo menos, la Comisión Verdad y Reconciliación, o sea, empezar a marcar ciertos hitos. Es cierto que ahí ya rápidamente dijeron que Vigi era lo máximo y que el modelo estaba fantástico y todo, pero más allá de eso hizo algunos gestos. Pero el gran pecado es después del 98, o sea, cuando Pinochet está detenido en Londres y de verdad el tipo está desactivado políticamente. Con Eduardo Frei. Eduardo Frei, y tienen la oportunidad, y con Insulza en Relaciones Exteriores, y eso tienen la oportunidad de decirle, ¿saben qué? Ya, yo lo protegí todo lo que pude, pero ya yo no puedo hacerme cargo de su estupidez. Entonces se fue a meter a la boca del lobo. Ahora es problema suyo, esto es derecho internacional, nada que hacer. Ya. Y ahí estaba la oportunidad. Bueno, y desgraciadamente decidieron apoyar. Y después Lago le pegó fuerte los sobresueldos y el pacto que hace con Longueira, ¿no? Y ahí, claro, y ahí ya se articula, o sea, de ahí para adelante, del 98 en adelante, de hecho no es casualidad, por ejemplo, que el 98 surja la farándula en Chile. O sea, había que transformar el espacio público en un espacio despolitizado, e inmediatamente entonces, devenido del proceso, surge entonces la farándula como el gran activo de un espacio público sin contenido. Y eso permitía entonces ir despolitizando el país. Ese es el gran proceso que desgraciadamente termina en que se acaban todas las herramientas que teníamos como política. Y hoy día lo que tenemos, lo que nos pasa, es que no tenemos herramientas. O sea, tú dices, es impresionante, pero tú dices, por ejemplo, el año pasado, este año, no se transmite el Te Deum. El Te Deum era una herramienta del sistema político. ¿Ya? Y de repente el sistema político dice, ¿sabes que esta herramienta me complica? No lo transmitamos. Cuando quieras usarlo de nuevo, ¿cómo lo vas a transmitir? Dando argumentos así ridículos, que por qué el canal público, que por qué esto, argumentos que nunca tú mismo habías creído. Pero bueno, entonces después cuando quieras usarlo, ¿cómo lo vas a usar? Y empiezas a decir, no, mejor no usemos esto, no, cambiemos la fecha del discurso presidencial. O sea, toda la gente está súper acostumbrada, 21 de mayo, discurso presidencial. La gente... ¿Pero eso es parte de qué? ¿De la crisis del replanteamiento de la ciudadanía completo? Porque le tienes tanto miedo, por la crisis de la elite, porque tú dices, le tienes tanto miedo a que te hagan una marcha fuera del Congreso, ¿ya? Que entonces mejor no haces el discurso. Y entonces te quedas sin una herramienta de relación con la ciudadanía. Y mañana la vas a necesitar y no la vas a tener. Saludamos también a Claudio Rojas, a Marcelo Medina, a Guillermo González, a Carlos Barracina, desde Iquique, ya se viene luego, nos están viendo también en esta conversación. Y saludos, Iquique. Saludos, Víctor nos dice, notable los dos chascones, dice. Gracias, no me caso por los dos chascones. Bueno, sí. Oye, tú fuiste de candidato a diputado por el Frente Amplio, ¿no? ¿Qué sí. tan Frente Amplista te sigues sintiendo y cuál debería ser el rol entonces del Frente Amplio hoy? Yo creo que el Frente Amplio tiene un rol que cumplir histórico importante y que creo que hay que tener conciencia de aquello. O sea, uno no puede formar una coalición para pensar rápidamente en ver otra jugada. Una coalición se supone que está basada en un conjunto de convicciones y un espíritu que va a ser un proyecto político. Yo confío que ese proyecto político se persevere. La mayor parte de los problemas que tuve fue básicamente porque yo consideraba que, independiente de los costos que tuviera que pagar, me parecía importante perseverar en ese proyecto político original, en lo que se había conversado en un principio, en lo que representaba, lo que la gente sentía que era el Frente Amplio.
y en ese sentido traté de garantizarlo. Cuando traté de luchar, y lo logré por las primarias legales que no se querían hacer, era justamente porque me parecía que había que demostrar a la ciudadanía que jugábamos en primera división y que no ¿Por queríamos... qué hablas del pasado, Alberto? ¿Te sigues sintiendo parte del Frente No, Amplio? porque yo no estoy activo políticamente hoy día, yo estoy dedicado a la vida académica. Yo, contrario a mucha gente que está en política, tengo que trabajar para vivir, digamos, y tengo además que trabajar para pagar los daños de la aventura, digamos. Entonces, o sea, esta hora normalmente es un horario de trabajo para mí. Estoy en mi casa escribiendo y haciendo cosas que puedo hacer fuera de mi jornada laboral para ver si puedo ganar un extra y qué sé yo. O sea, que tiene una peguita de Alberto Mayor, lo ves. Hay una peguita, no hay no. ningún problema. Así que, entonces la verdad es que me parece obvio que tengo que referir a esa experiencia en un... Pero sería en un natural pasado. también que como líder que fuiste en un momento importante, aún siguiera yendo a algunas reuniones o participando. No, yo participo con el movimiento en el cual milito dentro del Frente Amplio, que es el MDP, y en ese movimiento efectivamente tenemos reuniones el viernes, que sé, tenemos reuniones de trabajo, que sé yo, donde yo además siempre tengo una tarea también un poquito estratégica. ¿Qué le falta hoy al Frente Amplio? ¿Qué estrategia le falta a vos consolidar? Yo creo que hay una... O sea, este fue un mal año. Lo primero es reconocer las cosas. El Frente Amplio tiene la cancha abierta, o sea, ¿cuál es el sentido de no tener un proyecto para Beatriz Sánchez si Beatriz Sánchez sin proyecto sale primera o segunda en la encuesta? Claro. O sea, ¿cuál es el sentido ¿Para qué fue el mal año? para el Frente Amplio? ¿Por qué? Porque fue un año desordenado, lleno de conductas erráticas, que si voy o no voy a la acusación contra Abbott, que si voy o no voy a las acusaciones constitucionales, que las apoyo pero no les doy peso político, que me meto en la comisión de infancia y el otro se enoja, no resisto las críticas y quemo las naves, las críticas, o sea, Richter 2 la convierto en Richter 8, ¿para qué? O sea, entonces, pero a ver, ¿cuál es la idea? Si, mientras tanto, hay al frente un presidente que tiene 2 meses buenos, 2 meses malos, 2 meses buenos, 2 meses malos, 2 meses buenos, y ahora va a tener un año malo. Y tenéis la oportunidad, efectivamente... ¿Por qué no se da? ¿Por qué no han aprovechado? ¿Por qué tanto problema? ¿Qué falta? ¿Y experiencia? Sí, sin duda falta experiencia, falta madurez y falta la comprensión de que esto es un proyecto político, que no es un plan de trabajo de personas que están orientadas a que mañana o pasado mañana puedan llegar a la presidencia de la República. Alberto, y esto que haya empezado el año político, ¿no? En marzo, con Gabriel Boric participando en comisiones del gobierno, ¿no? ¿Qué significó eso a la luz ya de los meses de lo que ha ocurrido? O sea, si es una apuesta política con un contenido, si tiene que ver con algo que Gabriel va a sostener en el tiempo, yo puedo entenderlo. Pero no puedo entender que sea al mismo tiempo el mismo Gabriel que le da la mano al gobierno para hacer ciertos proyectos, saltándose además que había personas dedicadas a ese tema en el Frente Amplio en la comisión correspondiente del Parlamento, y que después ese mismo Gabriel que le da la mano a la derecha con esa acción va y se enfrenta con la situación de Palma Salamanca, y qué sé, entonces tú dices, ¿cuál es la señal política que quiere dar? El problema es ese, o sea, y después va a retroceder, si tú dices, oye, si tú te convenciste de que querías ver a Palma Salamanca, bueno, lo querías ver, y cuando llega dice, ¿y qué tanto? Lo fui a ver, me parece importante un elemento de nuestra historia y comprender lo que había pasado, y qué sé yo, quería hacerle 3, 4 preguntas, y tengo el derecho a hacérselas, no habría pasado nada. Claro. Pero cuando empiezas a retroceder y dices, mira, sí, pero no, pero sí. Entonces yo creo que hemos tenido una conducta bastante errática, con pocos liderazgos ejercidos. O sea, una cosa es que hayan líderes muy importantes en la encuesta, y otra cosa es que yo ponga el capital político. O sea, Giorgio tenía un problema y entonces prefería salir el lunes con una cosa nada que ver que enfrentar el tema. O después en pasapalabra. Entonces tú dices, pero ¿para qué? O sea, la idea de un líder es que en ese momento, que sabiendo que tiene el liderazgo que tiene, que es indiscutible, bueno, que salga a decir, a ver, la liturgia del orden, digamos, hagamos un poquito de orden, pongamos la casa adecuadamente, que no se nos arranquen los asuntos que son más relevantes y tengamos un proyecto para ello. Claro, y la primera gran pelea pública haya sido por culpa de una federación de estudiantes, ¿no? O sea, que además eso significa que entonces no ha salido, lo primero, la primera aventura de toda acción política es que tú abandonas el lugar donde saliste. O sea, tú lo dejas y muchos se sienten traición, pero es la historia de la humanidad. O
O sea, el que, a propósito de la iglesia y todo, Cristo lo dice, creo que en Mateo 10:14. Ah, chula. ¿Ah? Yo leo la Biblia todos los días. No sé si además es verdad. Soy súper fanático de la Biblia. Pero lo dice, me dice, mi reino no es de paz sino de espada. Yo traigo el disenso en el hogar, dice. El que no esté dispuesto a pelear con su madre, con su padre, con sus hermanos por mí, no es digno de mí. ¿Eso lo dice Cristo? Lo dice Cristo. Ah, ya, ya. Claro, porque todo líder, y eso tú lo puedes ver en la historia, todo líder, la primera declaración que hace, si usted no está dispuesto a pelearse con las personas que más quiere, que más ama, que más adora, con el lugar que lo vio nacer, para irse conmigo como líder, entonces no soy un líder. Oye, un buen libro político la Biblia, entonces. Tremendo. De traiciones también. Tremendo. No, yo lo digo, yo tengo en el velador. A Maquiavelo y la Biblia. Tengo una cosa parecida, porque tengo así hablaba Zaratustra y la Biblia. Y los leo indistintamente. Porque te falta la biografía de Enrique Correa y está el libro. No, claro, y últimamente estoy trabajando harto porque vamos a hacer una cuestión sobre el Padrino, así que estoy con Mario Puzo ahí. Con Mario Puzo al lado. Al lado, sí, también. Oye, la figura de la Bea Sánchez, ¿por qué no es más conductora también de todo lo que está ocurriendo? O sea, yo tengo la impresión de que el diseño fue siempre tener a Beatriz en un rol de menos conducción. Yo viví situaciones en las cuales Beatriz tomó más liderazgo. ¿Ya? Cuando estábamos los dos candidatos, un par de veces conversábamos y vimos ciertas cosas que nos parecía que eran lógicas y obvias, y Beatriz puso los puntos sobre las IE y las cosas cambiaron, y cambiaron para bien. Yo creo que ella tiene condiciones para ejercer ese liderazgo. Sin embargo, la tendencia un poco es que la Bea siempre siente, me imagino que ella llegó ya como invitada. Después, sí, claro, como una invitada, y que por tanto no tiene el peso político que tienen Gabriel o Giorgio. Yo creo que es un error. Todo líder político tiene que asumir que ya es un líder y que tiene que cumplir una responsabilidad. Y espero que efectivamente Beatriz ejerza más su liderazgo, y espero también... O sea, que a ella le da pudor tomar más puestos de liderazgo. Yo creo que ella es muy respetuosa. Creo que trata de evitar tensionar al Frente Amplio, ¿ya? Y muchas veces no ha tomado decisiones más bien tímidas cuando podría haber ejercido un liderazgo que yo creo que sería más constructivo para el Frente Amplio y para ella. Quizás el próximo año el suyo, ¿no? Porque además queda poco tiempo para... Bueno, ¿Crees que va a la reelección ella, no? ¿Presidencial yo encuentro absurdo que no vaya a la reelección presidencial. O sea, encuentro que sería ridículo porque como soy analista político y miro los datos y digo, pero a ver, ¿a quién se le ocurriría después de que tiraste un candidato que tú esperabas, porque el Frente Amplio esperaba eso, yo siempre pensé que iba a sacar más, pero el Frente Amplio estaba pensando que iba a sacar 9, 10 puntos, saca 20, ¿ya? Y ahora marca para pasar a segunda vuelta, y tú no lo quieres mandar? O sea, yo he escuchado que le quieren mandar a las municipales, pero yo no entiendo eso, o sea, como... Entonces, Trump duda entre seguir a la presidencial, ¿ya? O a ser alcalde de California. No creo. Claro. O sea, está súper claro. O sea, sería un error no aprovechar ese capital político en una nueva elección presidencial. Por supuesto, va a ir a primarias, van a ir otros candidatos, yo creo que va a haber un festival de candidatos la próxima vez en general. ¿En el Frente Amplio? En todos lados. En todos lados, porque cuando hay crisis, entonces ¿ya? A todos se les ocurre la idea de que cualquiera puede serlo, y por qué, si cualquiera, si llegó ¿por qué yo Bolsonaro, no? Si llegó Bolsonaro. Claro, ¿por qué yo no? Entonces, yo creo que va a haber una suerte de festival de candidaturas más o menos intenso. Saludemos a los que nos están viendo acá en las redes sociales también, a través de Facebook y otros, a Claudio Rojas, a Marcelo Medina, a Guillermo González, a Héctor Andreo, Hugo Ignacio dice buena la conversa, gracias Hugo. Fernando Barraza, también a Villan Campuzano, en fin, nos están escribiendo harto, Raúl Fernández, gracias por todos los que nos están acompañando en esta conversación con Alberto Mayón Goods Talks. ¿Y tú? ¿Te gustó la experiencia? Más allá de las deudas, me imagino. No, sí, mira. ¿Te gustó la experiencia de candidato? ¿La repetirías? ¿Qué rol nos repetirías, por ejemplo, para poder ser diputado, parlamentario? Nosotros tuvimos un problema en la negociación, pero yo encuentro que la política... me siento honrado cuando me pasa también en el mundo académico, que está muy burocratizado, cuando tú eres derrotado por la mera administración y nada más que la administración, no hay ningún problema. Yo saqué 5 o 6 veces más votos que los que salió el diputado, pero me llevaron a una condición medio imposible,
Fue Bueno, por lo que tuviste en el distrito 10. claro, pero a mí me da lo mismo, o sea, me parece que si se suponía que la democracia tenía que ver con los votos y se suponía que el Frente Amplio no le gustaba el binominal porque era contramayoritario, entonces me den una explicación, yo no tengo por qué sentirme mal. ¿Nunca le pediste esa explicación? No, yo esto, Con los WhatsApp filtrados. la mínima moral exige que quienes ejecutan los actos tienen que, uno no mandar ya el de sigilo, se va a la puerta, dar una explicación, no, está bien, la política más es un poco así, lo que pasa es que no tiene por qué ser tan así y menos tiene que ser solo así. O sea, ese es el problema es cuando tú pierdes el sentido de para dónde va. Si tú ves una jugada que permite una acción política más sofisticada porque hay una búsqueda más relevante, entiendo, pero sacar competidores por sacar competidores, o sea, yo me siento honrado cuando tengo un enemigo de valor. Ah, sí, ¿ah? Claro, me parece que es fundamental, o sea, yo no creo que se forma, tú sabes, una cosa muy simple, por ejemplo, una cosa que fue así, que fue real. Antes de morir, ¿ya? Cualquiera de los dos, Fidel Castro quería conocer a Juan Pablo II. Sí. Y por eso lo invitó a Cuba. Lo sentía como un rival de peso. Lo sentía un rival de peso. Y dijo, no, yo tengo que estar con él. El que escribió el comunismo, claro, tiene que estar acá. tiene que estar acá. Y porque eran dos tipos en términos estratégicos increíbles. Entonces dijo, no, antes que se muera, porque estaba más muriéndose el Papa, digamos, antes que se muera, lo invito. Y hizo la jugada para que fuera susceptible, que la invitación funcionara, que no era llegar y hacerlo. Claro, abrió la iglesia. Exactamente. Y hizo todas las cosas que hacía Fidel, que lograba finalmente los objetivos. Y logró entonces que fuese, porque quería saludarlo, estar con él. ¿Y con quién te juntarías del Frente Amplio si tú fueras siguiendo ¿Siguiendo? No, pero yo me junto, yo ya no tengo problema con... O sea, lo más... o sea, por ejemplo, yo le tengo mucha estima, me dio mucha rabia algunas cosas, qué sé yo, porque no me lo esperaba de él, básicamente, con Giorgio, pero yo no tengo ningún problema en reunirme, en trabajar y qué sé yo. Es más complicado con Echecopar. Ya. Sí, el presidente Herrera. porque como que le falta estilo, además. Ya. Entonces, por último, como que no vio El Padrino. ¿No? O sea, como que le falta un poco de decir, pero si vaya a hacer eso, el manejo de la maldad, hágalo con estilo. O sea, no es para qué ser. Si ya. Mete la cabeza de caballo, boludo. O sea, su familia es una familia de la élite peruana, un apellido importante en Perú. Y los peruanos tienen mucho estilo para estas cosas. O sea, la élite peruana es una élite así como imperial, así sí. como sabemos todo de los incas y podemos aplicarlo. Que aprenda de esa savia tan interesante. Eso sería bueno. Pero yo... Ahora, lo que pasa es que, claro, yo no soy mucho de ir a reuniones así como extraoficiales. O sea, para mí esta cosa es una cosa más o menos seria. No me parece que la política se haga así como de fiesta en fiesta. Así que yo no voy a esos eventos y esas cosas. Ah, ¿no te invitaron a la reunión con el Calle 13? No, me invitaron, que yo sepa, no me llegó ninguna invitación al respecto. Oye, Alberto, candidato a diputado, ¿qué estás pensando? ¿Senatorial? Si te puedes juntar con la Santiago en 3 años más. O sea, la verdad... ¿Qué te traería más el trabajo público ahí? La verdad es que en este momento estoy pensando en términos más académicos, la verdad, la verdad es esa. Me interesa apoyar el proyecto del Frente Amplio como parezca que es mejor. Yo tengo un ejemplo. Nosotros en el Frente Amplio, y si uno hace una mirada estratégica para la primaria, sabíamos que la votación fundamental del Frente Amplio iba a ser en Santiago. ¿Ya? Sin embargo, yo no hice un solo evento en Santiago. Yo recorrí 42 ciudades en un mes. ¿Ya? Porque me parecía que la labor que teníamos que hacer era presentar, y de eso lo mismo, y teníamos que presentar el Frente Amplio en todo Chile, porque no era conocido el Frente Amplio en todo Chile. Era una situación santiaguina. Entonces, la gente no iba a votar todavía, pero iba a votar ya en la primera vuelta gracias a que lo habíamos presentado. Hicimos la pega, funcionó. Esas cosas me parecen interesantes hacerse. A mí me parece que después lo analizamos y qué sé yo, y creemos que hubo un aporte, una senaturía, qué sé yo, está bien. La Cámara de Diputados, por todo lo que ha pasado, la verdad es que lo veo difícil. Porque está un poquito... como que el concepto de limítrofe, ¿ya?
está acercándose a su propia realidad. ¿Lo dices por algunos específicos Lo puntuales? digo por la discusión en general, o sea, porque claro, hay específicos que ayudan mucho a que vayamos bajando el nivel, pero en general no se ha sido capaz por subirlo por el resto, que pueden tener más capacidad y qué sé yo, pero no hemos sido capaces de tener en la Cámara de Diputados un debate más o menos serio. Ya, o sea, el Senado te trae más como... Me parece más interesante. Ahora, a mí siempre me parece más interesante la vida académica, pero siempre y cuando haya... Las universidades también están en una crisis a nivel mundial, o sea, yo la otra vez estaba hablando con un académico en España y me decía, no, ya a la universidad voy re poco, me decía un tipo que es premio nacional, que me decía, voy re poco porque la verdad es que universidad así como que ya no son, me decía. Entonces, y eso pasa en todas partes, o sea, son como colegios para niños grandes. ¿Alguien me dice la hora, por favor? Que ando sin reloj. Yo aquí tengo una. ¿Tenía una? 22. Nos quedan 10 minutos más de conversación. Somos las 22, estamos en directo con Alberto Mayol. Saludar también a Katy Fara, a Camilo Mora. Saludos Camilo Mora. A Ian Castillo, a Carlos Fuentealba, también a Gonzalo Neira, Rodrigo Barrio, en fin, los que se están incorporando a esta conversación de los días martes en el Good Stock Bar. ¿Alguna posibilidad, Alberto, de que este Frente Amplio, con no sé cómo se llame, la ex nueva mayoría, lleguen a un acuerdo? Quedan pocos tiempo para la elección de gobernador, de alcalde, un año más para la de presidencial, así como está el panorama, ¿no? O sea, yo lo que veo es que las ganas electorales están por todos lados, ya, por allá, por acá, qué sé yo. A mí lo que me preocupa es que se haga lo que llamaría el GUTE puros contratos de arriendo. Recordemos cuando el GUTE trata a la nueva mayoría como un contrato de arriendo, que yo creo que es algo que era efectivo. O sea, yo escribí un libro. Está bueno. Sí, bueno con la idea. Claro, yo me acuerdo, yo escribí un libro que se llamaba La nueva mayoría o el fantasma de la concertación, que en ese libro explicaba, cuando estaba partiendo el gobierno de Bachelet, que las condiciones estructurales para tener una coalición nueva no estaban dadas y por tanto lo más probable es que Michelle Bachelet fuera el principio de la nueva mayoría y el final de la nueva mayoría. ¿Ya? Y efectivamente... ¿Eso lo viste antes? Sí, está publicado antes, o sea, está publicado 2 meses, 3 meses después de que... ¿Y qué te hacía pensar que iba a ser igual? La verdad es que yo estaba haciendo el libro para otra cosa, estaba haciendo el libro para analizar el proceso de reformas de Bachelet, pero de repente me di cuenta que el proceso de reforma de Bachelet me cambiaba cada 2 semanas. Entonces yo dije, cuando yo lo publique esto, va a entrar en prenta y va a salir cualquier cosa. Entonces dije, ¿y por qué cambia? Y me empecé a analizar por qué cambiaba y me di cuenta que efectivamente había un proceso donde no había una solidez política en el proyecto. No era una coalición propiamente tal, sino que era efectivamente un proyecto más bien semipolítico con una fuerte dimensión electoral y sin conducción política, porque Michelle Bachelet no goza de esa virtud. Claro. Entonces, y luego aparece el concepto de contrato de arriendo del GUTE, que me pareció muy afortunado. ¿Ya? Yo creo que el problema... ¿Y la DC estaba cobrando el arriendo? ¿Era el señor Barriga? No, claro, además o sea, por definición dijeron, aquí lo que cobramos somos nosotros. O sea, entonces, fue bien jodido en ese sentido. Y yo creo que a la izquierda, a la centro izquierda, le pasa mucho de aprender de supuestos aciertos que son errores. O sea, esa elección Michelle Bachelet la ganó, pero después no pudo gobernar. ¿Cuál es el sentido de que gane una elección para no gobernar? Entonces, lo que tú tienes que tener es un proyecto político. Si en el proyecto político, al definir el proyecto político, se te van perdiendo personajes porque tú resulta que esas personas no están dispuestas a asumir ciertos elementos, bueno, mala suerte, o sea, es parte del asunto, pero ¿cuál es la idea? Que no signifique nada, pero estemos todos juntos. No sirve. Yo creo que hay que ir construyendo un proyecto político, yo creo que hay posibilidades de convergencia. ¿Tú lo ves? Más sustantivas si se hace un trabajo largo. ¿Con la DC? Es que yo no pondría rótulos, porque yo creo que hay fragmentos de la DC, fragmentos del PS, que en realidad están muy de acuerdo con muchas de las cosas, que más bien siempre se adaptaron porque había un escenario ya existente, y eso en política es normal, si los escenarios existentes están allí y la gente se adapta. La gente normal, la gente que no es sumamente ideológica, se adapta a las situaciones que existen. Alberto, y por último, en la derecha, ¿no? Si realmente José Antonio Kast va a la primaria, como ya ha señalado, de una presidencial, ¿qué va a pasar con Evópolis? ¿Cuál es la oportunidad y cuál es también el miedo que pueda tener Evópolis en estos momentos frente a lo que está ocurriendo? Yo creo que Evópolis apostó por el crecimiento cuantitativo
y defenestró también el proyecto político. Y yo esto se lo he dicho muchas veces a la gente de Google, y se lo dije desde el principio. Al principio, cuando Felipe Kast irrumpe, que irrumpe en un muy buen momento como precandidato para las primarias de la derecha, yo pensé que Evópolis lo que iba a hacer era vertebrar el mundo liberal. O sea, que iba a agarrar el proyecto que estaba ahí, más o menos, no más de amplitud, ¿Ya? el proyecto de Ciudadanos, que en ese momento se veía más firme, Claro, con Andrés Velasco, con Andrés aún Velasco, se peleaba sí, con los amigos. y armar un mundo allí, y ahí podían llegar hasta algunos un mundo de deseo, qué sé yo, podían terminar llegando. Me parecía que eso era lo más inteligente, arriesgado, osado, rompiendo con el empresariado, naturalmente, una opción, pero era normal además que si estaba surgiendo el Frente Amplio por izquierda, iba a surgir por derecha alguna alternativa fuera del Chile Vamos. Ellos optan por ir por dentro, y en ese sentido optan por tener que sumirse en un proyecto que no es el propio. Claro, crecen cuantitativamente. La gente le gustó porque dice, pero estos son menos fachos y qué sé yo. Entonces empiezan a ganar votos. Pero no tienen proyecto propio. Y se quedan sin proyecto propio. Y Kast, José Antonio, sí tiene proyecto. Lo que no hizo Kast, se salió de inmediato del gobierno. Se salió de inmediato del gobierno, tiene proyecto propio, tiene camino propio. Y lo que está diciendo es, ojo, claro, está diciendo, a ver, si yo crezco a 20-22%, si Beatriz Sánchez o alguien de Frente Amplio saca 20-22%, ¿ya? Si el que vaya del mundo centro-izquierda saca 25%, en una de esas yo paso segunda vuelta. Claro. Entonces está pensando en ese tipo de situación. Él dice que va a la primaria ahora. Eso vamos a verlo porque va a depender mucho. O sea, él dice eso ¿por qué? Porque está en el momento de seducción de los derechistas. O sea, está agarrando con pinzas y diciéndole, ¿quieres una tarjetita de Bolsonaro? Venga para acá. Entonces yo lo llevo, ya, aquí tiene una foto con Bolsonaro, su pack Bolsonaro, ¿ya? Y entonces está administrando a Bolsonaro en Chile. Entonces, como los derechistas andan necesitados de estas cosas, van. Entonces está diciendo. Es como el representante de la empresa Bolsonaro acá. Exacto, pero él tiene, claro, tener la franquicia. Entonces, pero él no tiene. Yo creo que él lo que está diciendo es para no ser hostil, está diciendo, yo voy a la primaria, quédense tranquilo. Pero eso no es necesariamente cierto. Después puede tener una gran razón para no ir a la primaria. Una razón de peso, fundamental, espiritual. ¿No? Una derecha que le hizo el camino y la ruta a la izquierda. Y por tanto, de repente va a ir por fuera y se va a llevar a varios diputados, a varios, ¿no? Y va a armar su cuenta. Bueno, lo que dijo el diputado Urrutia, ¿no? Bueno, claro, es que Urrutia es como que tiene firmada esa ficha de antes, digamos. Pero yo creo que van a ir surgiendo otros que van a ver un camino interesante de poder disputar el poder adecuadamente. Varios amigos tuyos están acá en... Me imagino. Todos tus parientes, mira. Katy Fares, grande Mayol. Fabián Ángelo Quiroz, crack Mayol. Héctor Ignacio Sepúlveda, grande Mayol. Pronuncie sobre Bruno, no sé qué se refiere con eso. Bruno Villalobos. De veras, por supuesto. Sí, pues. Siempre un agrado escuchar a Mayol, dice María Cecilia Jiménez. Tienes toda razón, gracias. Bueno, lo de Bruno Villalobos, yo creo que es increíble, primera vez un director, general director, al menos está detenido, sí, aún, viendo si por el carroza. Pero, ¿sabes lo que pasa? Es que, o sea, hay mucho análisis que decir de lo que pasa con Carabinero, porque ya parece o sea, es realmente una situación en la cual tú te das cuenta cómo de repente la institucionalidad en Chile quiso sostener ciertas imágenes institucionales como puras y perfectas, y no era así, era evidentemente falso, y esto se cayó a pedazos. Pero hay una cosa más todavía, que yo creo que es importante como aprendizaje, que no lo hacemos de hecho. Estos cargos altísimos, muy importantes, y que los presidentes, como cuando llegan a tomar la decisión, quieren en la práctica contratar un funcionario. No quieren que ejerzan ningún liderazgo. Entonces tú dices, a ver, ¿cuál es el más necesitado de cariño? Elijamos ese, que me deba todo. Abbott. El más fiel. El más fiel. El que nos debe todo. Porque si no, no existía. Bueno, esa es la situación. Entonces, cuando tú llegas con Villalobos y dices, oye, tiene unos papeles ahí medio raros, mejor,
Ah, tú dices mejor. que la presidenta, por eso la presidenta Bachelet lo eligió tanto y le prestó tanta... O sea, yo creo que en general los presidentes las cosas le llegan un poquito medias cocinadas. Claro. No digo que necesariamente le llegan todos los antecedentes. Le dicen, mire, tiene varias cosas, qué sé yo, y la verdad es que va a ser fiel, va a ser leal. Ahora, yo creo que estas cosas no son... O sea, en Chile yo discuto mucho que estas decisiones las tome cuando le toca al presidente de la República, que la tome el presidente o la presidenta. Esta cuestión está consultada con todos. O sea, me parece muy raro que en Chile Michelle Bachelet diga, no, yo voy a poner a Villalobos, se acabó el cuento. Yo creo que el asunto Esto pasó en el año 85, ¿no? Con este estudiante Exacto. que murió por tortura mientras Y él eso estaba en la misma me imagino, dependencia y en el mismo cuartel. y me imagino que los antecedentes no aparecieron por... En Los Ángeles. Claro, no creo que hayan aparecido los antecedentes hoy día, justo porque resulta que cayó en desgracia, chocó el auto. No, esos antecedentes se activan ahora. Ahora, esto le presta mucho piso al general Hermes Soto, ¿no? De alguna manera, sí, comunicacionalmente por lo menos, ¿no? le permite decir, ¿saben qué? No podemos someter a la institución a un nuevo cambio. Y qué sé. Ahora, estamos hablando de un general director como Hermes Soto, que ha ejercido ciertas dosis de liderazgo, pero que no pudo evitar que pasara lo que pasó en la Araucanía, y que le va a pesar sistemáticamente, y que de hecho era tan poco relevante él que este golpe le llegó completamente al gobierno. O sea, para el gobierno también es un problema hoy día Hermes Soto, porque Hermes Soto no se va a hacer cargo de ninguna crisis. Hoy día las crisis de Carabineros van directo al Ministerio del Interior. Claro. Entonces, pasan de hecho a entonces, no vamos a perder el general director de Carabineros, sí, pero tampoco es fusible. Claro. O sea, el fusible es el ministro del Interior, el primo principal. Saludamos a David Azar, también a Coque Araya, abrazos desde el Valle del Elqua, bien, abrazo para allá. También a Hernán Martínez, a Hugo Allende y también a María Fernanda Oqui, que te manda un saludo desde Algarrobo. Te mandan saludos. Sí, a ti, desde Algarrobo. Desde Algarrobo. Y desde el Valle del Elqui. Oye, para terminar, Alberto, la diferencia grande que tú ves entre este presidente Piñera y el primero, ¿no? Su primer periodo presidencial. Y ahora que ya se cumple prácticamente, se cierra este año. A ver, lo que veo más parecido es que Piñera siempre es una máquina de producción de crisis institucionales. Porque no entiende cómo funciona. Entonces, él toma decisiones tácticas, y es un genio táctico, gana todas las batallas tácticas. Y no se entera cómo, pero termina perdiendo la guerra porque no tiene estrategia. Entonces, primero veo esa semejanza. O sea, a final de su primer año, Piñera venía muy bien con los mineros y de repente se le desordena todo con Bielsa, que es un error no forzado así de libro. Y después viene el movimiento estudiantil y se le va todo el carajo. Ahora se vino con algo más relevante, pero se le fue todo el carajo. O sea, Comando Jungla, etc. Exacto. ¿no? Entonces, se le producen estas cosas porque la táctica, porque el Comando Jungla era una cuestión táctica, no era una cuestión realmente política, seria. Ahora, ¿qué ha cambiado? Táctica comunicacional, con esta foto detrás de todos los... La foto y Colombia y todo las tropas atrás. Claro, entonces este discurso absurdo que es como, la verdad es que los violentos son muy poquitos y son solo 6 comunidades de 200, pero es terrorismo y tenemos que poner todo un ejército allá. Entonces, pero a ver, y le termina disparando al que no tenía nada que ver, o sea, además. Entonces, la cosa es bien absurda. Pero yo creo que ha cambiado en algo. Me parece bastante evidente que tomó la decisión de una articulación no solo más sustantiva con la derecha. O sea, es raro porque todos esperábamos que el Piñera que terminó su gobierno era un proyecto propio, era el piñerismo, eran los cómplices pasivos. Y de repente él dice, firma pacto, que yo pensé que lo iba a traicionar rápidamente, porque esas cosas las hace Piñera electoralmente, con la ultraderecha, y le dice, mire, ya, sí, nosotros vamos a preocuparnos de eso, vamos a preocuparnos de todo eso, pero eso se los había dicho antes también. Y de repente ahora empieza a cumplirlo. Me parece que ha perdido esa capacidad de tener un proyecto propio, está navegando en aguas de la derecha tradicional, la derecha histórica de Chile se lo termina comiendo, el apellido Echenique se come al Piñera, digamos, y deja de ser, y además se le acaba la magia
de la plata, que la otra vez tenía que ver con condiciones objetivas, el precio del cobre, el terremoto y la reconstrucción, pero esta vez no ha logrado construir las condiciones. Y la gente dice, bueno, hay mucha inversión, supuestamente, pero no pasa nada. Y parece que no va a pasar nada tampoco. Entonces, yo creo que eso es muy, muy complicado y le viene una época difícil para él, porque además él le ofreció una cosa que él no sabe que ofreció. Él cree que ofreció tiempos mejores económicamente hablando, pero lo que ganó la elección fue el Chilezuela. Y lo que ganó la elección con Chilezuela es un viejo tema en Chile, que es el tema del orden. Sí. Y él no está logrando poner el orden. O sea, lo que pasa con Carabineros, la fiesta de Carabineros, cuando él mismo denuncia que Carabineros se gastaron una cantidad de plata enorme en su cambio de mando. En la Fuerza Aérea. En la Fuerza Aérea. Tú dices, pero, a ver, este problema no existía. Y el mismo presidente Piñera va y lo pone sobre la mesa. ¿Ya? Entonces tú dices, ¿cuál es la locura? Porque tú quieres decir, oye, ahorren plata, no puede serlo. Un tirón de oreja, lo llamáis por la oficina, qué sé yo. Pero esta cosa de decir, no, la moda ahora es criticar. Entonces yo también voy a criticar a estos gallos. ¿Ya? Pero tú eres el presidente. O sea, entonces la gente mira y dice, uy, esto es un caos, estos gallos no le hacen caso al presidente. Como cuando dice que la izquierda está más cerca de el paraíso y el infierno, ¿no? Claro, entonces tú dices, bueno, no está ayudando mucho a ese proceso y al contrario está ayudando mucho a la descomposición. Yo creo que ese Piñera es muy parecido al anterior, pero también tiene este déficit de que no tiene un proyecto propio. Sí, pero aún la calle no se le manifiesta como se le manifestó en 2011. Pero es que va a ser difícil, porque cuando había un ciclo de malestar en ese momento que tuvo una reacción política orgánica. Sí. ¿Ya? Cuando fracasa la reacción política orgánica, cuando no se es capaz de articular una respuesta, las respuestas son espasmódicas, surgen los espasmos aquí y allá, unos movimientos erráticos, pero vas a tener movimientos mucho más pequeños, pero de gran impacto. O sea, vas a tener lo que pasa en las zonas de ese edificio, lo que termina por pasar efectivamente con el movimiento sobre el conflicto mapuche. O sea, empiezan a surgir cosas, pero no va a haber una marcha de 2 millones de personas. Pasó lo mismo con el No Más AFP, la última marcha fueron un par de miles de personas, no más, porque no hay una respuesta final, no logras tener una respuesta final, y cuando pasa eso, la gente es normal, la gente es práctica. Si yo no puedo comer con esto, no me sirve. Entonces tienes que decirle, aquí multiplicamos los panes y los peces, o sea, no. ¿Está bíblico, ¿eh? Sí, pues. Sí. Ese caballero hizo un negocio que duró 2000 años. O sea. Oye, como dice el chiste, empezaron con un PC y miren lo que van. Un aplauso grande para Alberto Mayor. Muchas gracias. También gracias a ustedes que están en las redes sociales, que después queda alojado, así que lo pueden ver todo lo que dijimos con Alberto Mayor en estos Good Talks. Y además terminamos la temporada 2018 y a partir de enero, nueva sorpresa en estas conversaciones de día martes desde acá, desde el Good Talk. El 25 no hay programa. No hay 25, no. Porque algo pasó, léelo en la Biblia, pero no nació ese día. No lo tengo muy Quiero claro. decirte una primicia. No nació ese día. Tenían que deshacerse de una fiesta pagana que había ahí. Ah, y metieron el sí. Herodes, ¿sabes? Sí, Apuesto que fueron. no, que son ideas buenas esas. Sí, bueno, Ideas buenas. Buscaron el padrino. Chao, muchas gracias. Gracias a todos también. Muchas gracias por la bienvenida. Hasta enero, en otro Good Stocks desde acá, desde el Good Stock Bar. Gracias por estar con nosotros. Chao.